25 años fortaleciendo la educación a distancia con calidad y compromiso. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este módulo Componentes Teórico-Prácticos de la Docencia 1. Hoy estaremos reflexionando sobre el planeamiento didáctico, una preocupación o una ocupación docente. Mi nombre es Yolanda Sánchez y es un gusto compartir con ustedes este espacio. A continuación, veremos el objetivo que guía la reflexión y los contenidos que se estarán desarrollando. El objetivo es entender el planeamiento didáctico como una parte del quehacer docente que le facilita su mediación, internalizando su construcción y funcionamiento en forma clara, específica y positiva. En los contenidos estaremos verificando el concepto, los requerimientos para la elaboración del planeamiento didáctico, las características de un buen planeamiento didáctico y los elementos constitutivos del planeamiento y su diversidad. Ahora iniciamos con el bloque 1. En este bloque lo que se pretende es cuestionarnos por qué entender el planeamiento didáctico como una ocupación docente versus una preocupación docente. El planeamiento didáctico es entendido por algunos docentes más que como una guía, como una preocupación. Algunos docentes podrían tener una perspectiva idealizada del planeamiento que no se ajusta a su realidad o a la realidad en la que labora. Muchas veces pueden tener un planeamiento que está muy bien elaborado, que contiene una muy buena estructura, pero que al llevarlo a la práctica no es efectivo. Esto genera preocupación. Otra preocupación docente podría estar relacionada con su propia formación. En algunos casos sucede que la formación y en el momento en el que llegan a la práctica hay una desactualización de aprendizajes. Y entonces tenemos docentes que se ven enfrentados a una formación diferente a la que deben aplicar en su realidad actual. Esto genera frustración, genera preocupación para algunos docentes, el sentir que no poseen los conocimientos que requieren para enfrentar la tarea. Por otro lado, también está la preocupación que tienen algunos docentes de estar haciendo su planeamiento en forma incorrecta, temor a ser juzgados, a ser cuestionados por sus superiores o asesores e incluso a las críticas de sus propios compañeros docentes. Esto hace que muchas veces el planeamiento se tenga como un tesoro escondido que no se comparte con nadie, incluso ni siquiera con los superiores. Esto es un temor que hay que vencer porque el planeamiento didáctico también debería ser una herramienta que nos permita el trabajo colaborativo con otros docentes. Por otro lado, también está la preocupación que surge entre los docentes con los constantes cambios que se dan en el planeamiento a nivel de algunas instituciones educativas. Por ejemplo, a nivel MEP son frecuentes los cambios en las plantillas de planeamiento. Algunos cada 4 años están haciendo variaciones en dichas plantillas y esto hace que los docentes que estaban acostumbrados a realizar un tipo de planeamiento, de repente se vean enfrentados a nuevos cambios y muchas veces desconocidos. A continuación, tenemos la participación de colaboradoras que nos van a brindar su experiencia en relación al planeamiento didáctico, desde sus primeros pasos en la docencia a partir de su experiencia y cómo ha evolucionado ese diseño y ejecución de planeamiento. ¿Qué comprende usted como planeamiento didáctico? Entiendo como planeamiento didáctico ese documento que como maestra elaboro para organizar previamente todas mis clases. Sé que puede variar de un año a otro según las autoridades del MEP. En este momento, el planeamiento didáctico consiste en 3 columnas.
que se organizan tanto de forma vertical como horizontal. En la primera columna tenemos los aprendizajes esperados que tomamos de los programas de estudio. En la segunda columna se organizan las actividades de mediación que yo propongo para trabajar con mis estudiantes. Y en la tercera columna se colocan los indicadores de evaluación para medir ese aprendizaje en el estudiantado. También se incluyen aspectos administrativos, observaciones, el desarrollo de competencias, se trabaja la multiculturalidad y se consideran los apoyos educativos. Por eso creo que el planeamiento didáctico es la principal tarea que realizamos los docentes, porque guía nuestro trabajo. Es algo así como una brújula que nos dice hacia dónde ir, pero con la exactitud de Waze, porque nos señala una ruta rápida, directa y segura hacia nuestros objetivos educativos. Para mí el planeamiento didáctico es como un mapa que me define la ruta o el camino que debemos seguir para la construcción de los aprendizajes. Este planeamiento didáctico actualmente tiene una estructura donde define los aprendizajes esperados, las estrategias de mediación pedagógica, los indicadores de la evaluación y una pequeña parte para la reflexión docente y para aspectos por mejorar. En conjunto con las personas estudiantes vamos a guiarnos durante un recorrido pasando por este planeamiento y la idea es buscar una ruta en la cual podamos llegar a los aprendizajes esperados. Esa ruta puede tener modificaciones en el camino y estas variaciones nos van a hacer siempre llegar a un puerto seguro. La idea es que el planeamiento didáctico también sea muy flexible, porque debo de contextualizarlo a la realidad educativa, a la realidad social y a la realidad del aula y de las personas estudiantes. También es importante adaptarlo a las necesidades del grupo y de cada uno de los individuos que conforman mi grupo. Al finalizar, les puedo comentar que esta guía, esta herramienta que se llama planeamiento didáctico, me sirve para construir, para elaborar y para redefinir mi camino en caso que deba hacerlo para llegar a un puerto seguro. El planeamiento didáctico yo lo entiendo como un proceso que va a organizar, orientar y anticipar el contenido que yo voy a abordar con mis estudiantes. En él yo organizo qué voy a ver, cómo lo voy a ver, el tiempo que me va a tomar, los recursos que necesito e incluso cómo voy a evaluar el logro de los aprendizajes. Es importante tener en cuenta que el planeamiento didáctico tiene lineamientos establecidos. Sin embargo, mi labor como docente es contextualizarlo a la realidad de los estudiantes, tomando en cuenta sus necesidades, su entorno sociocultural, entre muchos otros factores que van a influir en el proceso de aprendizaje. En tanto, el planeamiento didáctico es una herramienta pedagógica que me va a ayudar a mí como docente para yo lograr un aprendizaje significativo y real en mis estudiantes. ¿Cómo lo utiliza en su labor diaria de mediación del aprendizaje? El planeamiento didáctico es un instrumento de consulta constante. Yo lo utilizo todos los días que trabajo. Antes de empezar una clase, abro OneDrive desde mi teléfono móvil, ahí consulto el planeamiento didáctico que corresponde y reviso por cuál parte del proceso educativo voy y por dónde debo continuar. Así de sencillo. No importa si regreso de un fin de semana largo o incluso de vacaciones de medio año. Con solo leer el planeamiento didáctico me ubico de inmediato, ya sé por dónde debo continuar y no necesito improvisar ni tengo pérdidas de tiempo. En mi labor diaria utilizo el planeamiento didáctico como esa herramienta al cual tengo que consultar para saber y conocer el paso a paso que voy siguiendo para llegar a un resultado esperado. También es importante que sea flexible porque tengo que dejar el espacio para la participación y la creatividad de las personas estudiantes, tomando en cuenta esas habilidades y esas cualidades que ellos pueden desarrollar. Sin embargo, sigue siendo mi guía y puede ser modificable porque necesito llegar
al puerto, necesito llegar a comprender, necesito llegar a evaluar los aprendizajes y evaluarlos de una manera formativa y de una manera sumativa. Entonces, es mi guía, es mi paso a paso para llegar con mis personas estudiantes a complementar los aprendizajes, a construir los aprendizajes y que estos sean esas experiencias de aprendizaje significativas. El planeamiento didáctico es muy importante para mi labor docente, ya que se convierte en una guía que me va a indicar qué contenidos debo de ver y qué metodologías voy a utilizar en mis clases para lograr el fin común, que es un aprendizaje significativo en mis estudiantes. Entonces el planeamiento didáctico muchas veces lo vemos como un enemigo, sin embargo se convierte en un amigo que me va a orientar y va a ir de la mano conmigo en el accionar de cada día. Desde su experiencia, ¿qué cambios ha percibido entre la realización de sus primeros planeamientos en comparación con los que elabora actualmente? Al reflexionar, reconozco que mis planeamientos didácticos sí han evolucionado mucho con el paso de los años. Al inicio me estresaba mucho elaborar los planeamientos didácticos porque no conocía bien los programas de estudio y tardaba mucho tiempo desglosándolos. También era muy lenta pensando en las actividades que iba a desarrollar con mis estudiantes y tenía una forma de redactar muy estructurada, como si el planeamiento fuera para una tercera persona y no tanto para mí. Lo peor es que rara vez calculaba bien el tiempo lectivo, porque se me terminaban los meses y yo iba arrastrando el planeamiento didáctico. Y se me terminaba el curso lectivo y no había terminado los programas de estudio. En pocas palabras, mis primeros planeamientos no eran realistas. Con los años de experiencia fui dominando los programas de estudio y eso me permite integrar aprendizajes esperados y correlacionar asignaturas para avanzar más en menor tiempo. La experiencia también me enseñó que no es importante planificar muchas actividades de mediación, ni desvelarme planificando una actividad extraordinaria. La clave está en elegir las actividades que realmente son significativas para los estudiantes porque generan mayor aprendizaje. Por tanto, considero que los planeamientos didácticos sí se llegan a dominar con el paso del tiempo y además se pueden perfeccionar con la reflexión y la práctica docente. ¿Cómo han evolucionado mis planeamientos? Al inicio, mis planeamientos eran mecánicos, rígidos, súper estructurados. Me esforzaba mucho porque todo me saliera a la perfección. Tenía que estar lleno del contenido y de aquel montón de actividades que yo pretendía en mi imaginación que iba a lograr en un tiempo establecido. Y me frustraba si esa actividad no salía o no salía como yo esperaba. Sin embargo, con el tiempo uno va aprendiendo que el planeamiento didáctico tiene que ser tan flexible y tan suave como una pluma que va en el aire. ¿Por qué? Porque tengo un montón de personas, estudiantes tan diferentes, con capacidades y con habilidades tan diferentes, al cual debemos llegar a construir un aprendizaje profundo y significativo. Entonces ahora mis planeamientos siempre tienen una estructura a la cual debemos seguir, sin embargo son más dinámicos, son más creativos, son más flexibles, porque lo que busco es la construcción del aprendizaje con las personas estudiantes. Y ya no me preocupo si alguna de las estrategias de mediación sale bien o sale mal, porque sé que puedo ir modificando en el camino. Y lo que esta estrategia de mediación me haya dado como resultado, me sirve, me proyecta y también construimos aprendizaje. Entonces, en la modificación que yo le puedo hacer en conjunto con mis estudiantes, siempre me va a servir para dar un paso adelante. Yo personalmente he percibido muchísimo cambio en mis primeros planeamientos a mis planeamientos actuales. En un inicio yo realizaba planeamientos muy elaborados con metodologías que eran poco reales o que no se adecuaban a la realidad de mis estudiantes, que iban a ser imposible de cumplir. Sin embargo, con la experiencia, con el paso de los años, he aprendido a realizar planeamientos mucho más reales,
centrados en el contexto de mis estudiantes y con un objetivo final que es lograr un aprendizaje significativo en ellos. Sin embargo, el cambio ha sido bastante grande. Ya no se trata de tener metodologías muy interesantes o las mejores metodologías. Se trata de tener un planeamiento que se adecue a la realidad de mi aula, al contexto de mis estudiantes y así lograr un aprendizaje significativo en ellos. Muchas gracias a las colaboradoras por sus aportes. Y a continuación, seguimos con el bloque 2. En este recorrido temporal del concepto de planeamiento didáctico, por ejemplo, Romero y Ferrer en 1968 indican que el planeamiento didáctico es la formulación explícita y en términos operativos de los objetivos, de la índole y secuencia de las acciones indispensables para lograrlos y de los instrumentos y recursos que implican. Por otro lado, en 1976, el Ministerio de Educación de Perú presenta el planeamiento como el conjunto de procesos de previsión, realización y control de las experiencias de aprendizaje deseables en una población educacional determinada. Ya para 1990, Bolaños y Molina nos dicen que el planeamiento didáctico es la organización de experiencias de aprendizaje que conduzcan al alumnado al desarrollo o fortalecimiento de sus capacidades, valores, actitudes y destrezas. Las acciones de planeamiento curricular se concretan con una programación sistemática de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este recorrido histórico, Picado 2001 nos indica del planeamiento didáctico no debe entenderse como un documento para cumplir requisitos normativos, sino como una herramienta de consulta constante para el docente, alineada con los principios psicopedagógicos ligados con los elementos de la didáctica. Ya para este 2001 se palpa en esta definición de Picado cómo algunos docentes ya empiezan a sentir el planeamiento didáctico más que como una herramienta, como un requisito, como un recargo, como algo que tienen que tener por cumplir. En el 2015, Rojas, acá en la UNED, nos dice que el planeamiento didáctico es ese proceso de organización y previsión de acciones de la enseñanza y el aprendizaje, a partir de los objetivos, contenidos, procedimientos, actitudes y valores, y la evaluación en el marco de las características de la comunidad, la institución, de los estudiantes y de los recursos disponibles. Para esta definición, ya Rojas nos indica cómo este planeamiento es necesario tenerlo contextualizado y nos indica todas las series de características que deben estar presentes en este planeamiento didáctico. Finalmente, en un concepto más nuevo, tenemos a Solís y Zárate en el 2024, también en la UNED, que nos indican que el planeamiento didáctico es ese proceso educativo, dinámico, flexible, contextualizado y vinculado a la realidad de la población infantil, que responde a sus necesidades, intereses y características. Y su propósito es invitar al personal docente a reinventarse constantemente, promoviendo el conocimiento, la investigación, la motivación en un quehacer educativo alineado con los acontecimientos de su entorno. Para esta definición, Solís y Zárate nos hacen la invitación a los docentes para estar en esa constante autoevaluación y mejora docente. Entonces el planeamiento se amplía de ser solo una guía para la mediación, para también ser un instrumento que sirve para mi propia evaluación como docente y mi propia regulación y, por ende, mi propia mejora. Como ejemplo de esa evolución del planeamiento didáctico, tenemos la siguiente imagen que nos muestra el planeamiento de una maestra en 1974. Este planeamiento fue compartido en un grupo de docentes en Facebook y ilustra muy bien
lo que entendemos por planeamiento, que vemos que prácticamente su estructura se mantiene desde hace muchos años. En este ejemplo vemos cómo tiene el planeamiento un esquema de cuadros en donde mantiene los componentes que actualmente todavía se trabajan, y también tiene la parte administrativa, que es donde se pone toda la información del docente y para quién va dirigido ese planeamiento. Adicionalmente, podríamos ver en la siguiente imagen de 1904 en el Colegio Superior de Señoritas cómo una alumna y su profesora están en una clase en ejecución del planeamiento. En aquel momento la esfera era la mayor tecnología que tenían y era posiblemente muy emocionante encontrar a Costa Rica en esa esfera. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hoy en día, una de nuestras colaboradoras nos presenta su planeamiento didáctico. En él vemos cómo tiene desarrolladas sus clases y también nos permite tomar fotos y grabar la ejecución del mismo. Esta docente ya no tiene su planeamiento escrito como lo tenía la maestra en 1974. Esta docente tiene su planeamiento digital, lo ve en su teléfono, lo puede editar en cualquier momento, y lo que lleva para la ejecución del planeamiento son los anexos de lo que tiene planificado. Y vemos cómo la docente tiene en sus materiales lo que va a trabajar con sus estudiantes en la aplicación de su planeamiento. A continuación, seguimos con el bloque 3. ¿Cuáles son los requerimientos fundamentales para la elaboración del planeamiento didáctico? Para iniciar, entendemos que el planeamiento didáctico es un proceso estructurado que guía la mediación del docente en el desarrollo educativo, que está sujeto a diversos contextos y necesidades. Por ende, es importante retomar aspectos básicos de la elaboración del planeamiento didáctico. En la elaboración del planeamiento didáctico se contemplan 2 etapas o fases que están interrelacionadas. La primera es el diagnóstico y posteriormente al diagnóstico tenemos el diseño. Para el diagnóstico se requiere conocimiento de la asignatura, se requiere identificar el contenido que se va a enseñar y los aspectos de aprendizaje esperados. Para ello, el docente debe tener conocimiento de su materia, de cómo se desarrolla, de cómo se gradúa. Además, debe tener conocimiento de los objetivos de aprendizaje. Esto ayuda a definir las metas para que éstas sean claras, que sean observables, para que sean fáciles de evaluar y que permitan el logro y el progreso. Para diseñar los objetivos se cuenta con diferentes herramientas. Tenemos las diferentes taxonomías que nos han ayudado a poder desarrollar objetivos que sí se puedan observar y que sean fáciles de evaluar. También esos objetivos son los que siempre van a guiar la meta del aprendizaje. Además, tenemos que tener claridad y conocimiento de los contenidos específicos, conocer el material y las formas relevantes para desarrollar la enseñanza propuesta. Tenemos que conocer los recursos disponibles, identificar los materiales y herramientas que puedo utilizar en el proceso. Es fundamental tener este conocimiento porque no podemos proponer algo que no podemos realizar. Además, requiere conocimiento del contexto donde se va a aplicar. Conocer la realidad de las personas a las que se dirigirá el planeamiento es esencial al plantear el abordaje pedagógico. Esta comprensión permite el ajuste del planeamiento, de los estilos de aprendizaje y enseñanza, de los materiales, de las barreras de aprendizaje, entre otros. Esta contextualización
tiene que estar basada en el conocimiento completo de la realidad donde se va a desarrollar el planeamiento didáctico. Conocer las características del entorno, entender las especificidades del lugar y de las condiciones de aprendizaje. Todos los contextos son diferentes, por eso debemos de conocer cada uno, porque cada uno requiere un acercamiento distinto. Para el diagnóstico es fundamental conocer las necesidades del estudiantado para adaptarse a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y habilidades particulares de este. Entonces, no se trata solo de conocer qué necesidades tiene, sino también cuáles son sus habilidades y sus intereses. Tenemos que ajustarnos a las características de nuestros estudiantes para poder adaptarnos a su diversidad. Además, es importante tener conocimiento de los aspectos culturales, conocer y respetar la diversidad de la cultura en el contexto educativo. Cada contexto educativo es particular. Se supone que cada centro educativo debe tener un plan específico institucional que guía su accionar. Es importante estar en conocimiento de cómo se espera la mediación pedagógica en la institución en la que yo esté elaborando. Este diagnóstico requiere también conocimiento de la mediación específica para la asignatura que estemos impartiendo. Por ejemplo, hay estrategias de enseñanza que consideran especificidades propias para impartir ciertas asignaturas. Por ejemplo, en el MEP tenemos la asignatura de ciencias, que su mediación pedagógica se desarrolla a través del método científico. También debemos considerar la mediación particularmente en la población a la que esté dirigida. Por ejemplo, la mediación pedagógica, que los enfoques y métodos específicos son para el apoyo y la enseñanza de la niñez. La mediación andragógica, que los métodos se adaptan a las características de los adultos en el proceso educativo y que incluso abarcan más allá porque se enfocan en el aprendizaje permanente. O la mediación gerontológica, que tiene enfoques educativos especializados para adultos mayores, considerando sus habilidades. Por ende, parte del diagnóstico es conocer la mediación específica que se debe realizar con la población a la que vayamos a realizar el planeamiento. Lo expuesto son los requerimientos fundamentales para hacer la elaboración de un buen planeamiento. Ahora seguimos con el bloque 4. Continuando con la elaboración del planeamiento didáctico, recordamos que tiene 2 etapas o fases. Ya vimos la del diagnóstico y ahora vamos a pasar a la del diseño. En la del diseño vamos a verificar las características de un buen planeamiento. Este diseño conlleva implicaciones prácticas para diseñar un planeamiento didáctico efectivo, caracterizado por su coherencia, horizontalidad y verticalidad, flexibilidad, gradualidad, entre otras características. Parte del conocimiento que tenga el docente en la elaboración correcta del planeamiento. Conocer la estructura del planeamiento y sus componentes básicos. Estos componentes básicos pueden responder a distintos nombres, depende de las instituciones o el tipo de planeamiento que se esté manejando. Por ejemplo, esos elementos que guían el proceso educativo pueden ser los aprendizajes esperados, los objetivos, los contenidos, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, los indicadores de evaluación. En otro contexto, esos componentes básicos serían el objetivo, el contenido, las estrategias de mediación, los recursos, las estrategias de evaluación. Lo importante es tener claridad que esos componentes básicos siempre van a estar y que, por ejemplo,
en algún contexto lo que llamamos objetivos, en otro contexto puede llamarse aprendizajes esperados, pero que siempre el docente, conocedor de esos componentes básicos, puede discriminar entre unos y otros y saber cuándo un nombre está haciendo referencia a un componente básico. Además, debe haber una coherencia entre cada uno de esos elementos. Esta coherencia es lo que llamamos lectura horizontal del planeamiento y es poder ver que el aprendizaje esperado tiene relación directa con el contenido y este a su vez es el que guía las estrategias de enseñanza. Entonces se van a ver reflejados esos contenidos en esas estrategias de enseñanza y por ende eso es lo que se va a evaluar. Esta es la lectura horizontal que hacemos del planeamiento. Debe haber una secuencia de actividades, lo que implica planificar las actividades en un orden lógico y pedagógico. Es lo que muchos llaman la gradualidad de los aprendizajes y cómo un aprendizaje me guía al siguiente. Entonces de ahí partimos de los aprendizajes previos para poder diseñar los aprendizajes que esperamos. Es muy importante esta secuenciación para poder lograr el aprendizaje significativo. Y después tenemos la evaluación, pero no solo la evaluación, sino también la adaptación, que es incorporar mecanismos para evaluar el contexto y realizar los ajustes. Esto es parte de la contextualización. Por ejemplo, en los planeamientos MEP, este apartado de evaluación implica ajustes para estudiantes que requieren apoyos educativos significativos, ya sea de acceso o curriculares. Todos esos ajustes deben de verse reflejados en el planeamiento. No se improvisan, se planifican. Además, este planeamiento, su diseño está basado en la filosofía educativa que rige el contexto educativo donde se vaya a aplicar. Tenemos que conocer esa filosofía educativa para poder basar nuestro planeamiento en ella. Por ejemplo, en el MEP tenemos el enfoque educativo del constructivismo y entonces se espera que el aprendizaje esté basado en el estudiante y que éste sea el centro del aprendizaje, que éste sea el que esté construyendo su propio aprendizaje. Además, otro enfoque educativo en el MEP es el trabajo colaborativo. Se espera que los estudiantes estén desarrollando habilidades colaborativas y esto debe verse visualizado en el planeamiento, en actividades donde se trabajen actividades y técnicas que impliquen ese trabajo colaborativo. Esa es la lectura vertical que se hace del planeamiento. Además, deben tener todos los principios de inclusión y que busca responder a la educación inclusiva, que es la que guía la educación costarricense. Fomentar un entorno accesible y participativo que aborde el estudiantado, el enriquecimiento del aprendizaje generado por las diferencias. Esto es lo que llamamos la atención a la diversidad. A continuación tenemos el bloque 5, en el que estaremos viendo la ejecución de un planeamiento didáctico. Ejecución de un planeamiento didáctico. La docente Maureen Morales no tiene el planeamiento impreso. Ella tiene su planeamiento en digital, compartido con la institución educativa y en su quehacer diario accede a su planeamiento desde su teléfono celular. Esto le permite hacer ajustes, observaciones con mayor facilidad. La organización del aula en grupos de trabajo es una estrategia planificada por la docente. Para formarlos, ella considera las características individuales de cada estudiante, sus habilidades, destrezas y los apoyos que necesitan. Esta planificación previa hace que las actividades se desarrollen con mayor facilidad, ya que los estudiantes que son de segundo grado ya están acostumbrados a trabajar de manera colaborativa. Un ejemplo de esto se ve cuando la profesora les pide que decidan un orden para participar. Los niños, de forma rápida y organizada, dialogan y asignan los turnos. Esto demuestra que, gracias a la mediación constante de la docente,
han desarrollado importantes habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación y la responsabilidad. Además, el aula tiene reforzadores visuales para apoyar los procesos de construcción de aprendizaje de lectoescritura de los estudiantes. La docente prepara con anticipación todos los recursos que requiere para la ejecución de su planeamiento. La docente aplica los principios del DUA. Desde el principio 1, múltiples formas de implicación, motivación. Principio 2, múltiples formas de representación con material concreto, gráfico, imágenes. Y principio 3, múltiples formas de expresión, desde lo oral, lo gráfico y lo concreto. La docente tiene programado en su planificación el aprendizaje esperado relacionado con el orden alfabético, el cual incluye identificar todas las letras del abecedario en español, en mayúsculas y en minúsculas. Debe mencionar el nombre de cada letra en forma oral de manera correcta, ordenar las letras del abecedario alfabéticamente, reconociendo la posición que ocupa cada uno. Esto nos demuestra esa secuencia didáctica y gradual de los aprendizajes. La clase ya está organizada en grupos de trabajo que además responde al enfoque metodológico de la asignatura de español en el MEP, el cual es el enfoque comunicativo funcional lingüístico, que se basa también en el constructivismo y en la psicolingüística, priorizando las prácticas sociales del lenguaje mediante el uso de proyectos didácticos y el juego, cuya finalidad es el desarrollo de las competencias comunicativas. Esto nos permite ver esa característica del planeamiento que es la coherencia vertical y la relación que hay entre paradigma, enfoque, metodología, planificación y ejecución. Español. ¿Por qué español? Porque hablamos español. ¿Verdad? Sí, aprendemos las letras en un idioma que no vamos a utilizar. Nuestra lengua es el español y tenemos que aprender nuestro alfabeto. Levantando la mano, ¿usted recuerda cuántas letras tiene el abecedario en español? Lo vimos a Mateo. Mateo. 27. Muy bien. ¿Y de esas 27 cuántas son vocales? Levantando la mano. 5. Muy bien, 5. ¿Y cuántas son consonantes? 22. Luis. ¿Cuántas son consonantes? Jessie. 22. 22. Inicia su clase dando continuidad al planeamiento y por ello parte de retomar los conocimientos previos del estudiantado. En esta exploración de conocimientos previos del estudiantado, todos participan de manera activa. La docente verifica que tengan el aprendizaje básico que permite dar continuidad al aprendizaje y motiva a su estudiantado a partir de los logros de estos. Empezamos. Ustedes me lo dicen a mí. A ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Esto, muy bien. Brinda indicaciones claras y precisas. Verifica la comprensión de estas y realiza aclaraciones previas a la actividad. Sacan las letras que están revueltas y las van a ordenar en el pupitre. ¿De qué manera? En el orden que trae el abecedario. Y el que termine primero, levanta la mano, terminé, como cuando jugamos bingo, ¿verdad? Bingo, pero aquí decimos terminé. Y no ha terminado el juego. Tiene que decir todo el abecedario con los nombres correctos. Si me dicen, vamos a ver una de las 6 letras que se han equivocado. Una pregunta, pero si no está la N, no hay que No, mencionarla. no la ponemos, pero sí la decimos. No hay ningún problema en decirla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Todas están completas, ya la profe las ve. La N no está porque no las hace. Entonces la N falta. ¿De acuerdo? Chicos, preguntas. Ya me hicieron 2 preguntas. ¿Alguien más tiene? Como se observa, la actividad despierta el interés, mantiene el estudiantado prestando atención y alertas. Estas son en mayúscula. Ya vimos que las letras están en un disfraz de mayúscula, en un disfraz de minúscula. Es lo mismo. Aquí están en mayúscula,
Aquí está mi mayúscula también, estas dos no. Unas son de madera, otras son de plástico, son diferentes, pero todas tienen el abecedario completo. ¿Qué tienen que hacer? Ordenarlo. El primero que termina, levanta la mano, dice, terminé, y lo tiene que decir completo a todos los demás. Y así se gana el punto. Al final gana el equipo que tenga más puntos. Esta actividad de juego se realiza de forma fluida, pero la docente en todo momento está atenta y brinda la guía necesaria. La actividad conlleva procesos de autoevaluación y coevaluación, donde el estudiantado participa activamente, fomenta la autonomía en el aprendizaje, parte de las responsabilidades del estudiante y de su contexto familiar para el apoyo del aprendizaje áulico. Aquí vemos esa secuencia también de aprendizaje que se da en todo momento. Pero los nombres están bien. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con nosotros? Vamos a escuchar a Karina. ¿Lo digo bien? Muy bien. Mateo, es tu turno. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, X, Y, Z. ¿Qué vas a hacer en la casa, Marta, con el abecedario? Estudiarlo más para volverte más rápida, ¿verdad? Sí, también le aplaudimos a Marta. Muy bien. La actividad involucra la participación de todo el estudiantado presente. Así fluye la clase. También la docente apoya la diversidad. Por ejemplo, de estos 4 participantes, la mayoría son estudiantes migrantes, uno venezolano, nicaragüense, una persona dominicana. 2 de estos ingresaron hace unos meses a segundo grado, presentando rezago en el desempeño académico. Por ello, algunos de estos estudiantes apenas están iniciando el proceso de lectoescritura a pesar de estar en segundo grado. En este proceso de apoyo a la diversidad, se brinda un trabajo colaborativo entre la docente Maureen Morales y las docentes de apoyo de la institución, procurando un plan de nivelación de desarrollo en la escuela que es particular para los estudiantes que presentan ese desfase académico y responde a la necesidad específica de esta institución, ya que por su ubicación contextual tiene elevada matrícula de estudiantes migrantes, que en su mayoría presentan desfase curricular. En este video podemos observar las características de planeamiento, como el apoyo a la diversidad o los apoyos educativos que muchas veces están incluidos dentro del planeamiento, pero además también podemos ver cómo se contextualiza el planeamiento en cada institución y además a cada grupo de estudiantes y muy particularmente a cada uno de ellos. Desde la Cátedra de Aprendizaje para la Docencia, esperamos que esta reflexión sirva para su aprendizaje. Muchas gracias por acompañarnos.